La juventud es una etapa de transición que define la vida adulta. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que representan 25.7% de la población total. 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres. Entre los jóvenes de nuestro país existe una brecha de carencias y oportunidades, las cuales se originan en el contexto en el que nacen y se acentúan ocasionando estigma y discriminación. Según un estudio del Banco Mundial sobre la Juventud en América Latina y el Caribe, hay al menos 5 factores de riesgo que vulneran y limitan el desarrollo de este sector de la población. No lograr la formación académica suficiente, ejercer la sexualidad sin protección, el empleo precario, informal o ilegal, la violencia doméstica, escolar o criminal y las adicciones. Si consideramos que la tercera parte de las y los jóvenes mexicanos asiste a la escuela, entonces la gran mayoría de ese capital humano no está adecuadamente preparado para enfrentarse al mercado laboral y a la vida misma, ya que las capacidades y oportunidades de los jóvenes se ven recortadas de manera drástica, situación que conlleva más riesgos de salud, condena a vivir en pobreza y, en muchos casos, la obligación de aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en condiciones de explotación. ¿Cómo combatir las brechas que existen entre los integrantes de la juventud mexicana? ¿Cómo trabajar para conseguir condiciones más equitativas? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de las juventudes mexicanas. Pues no se ve halagüeño, ¿verdad? El panorama. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hoy un tema crucial porque muchos países han aprovechado su bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Ahorita nos lo van a explicar bien los que saben, ¿eh? Y tenemos bastantes. Y es más, y aquí está presente el bono demográfico para que lo vean. Es decir, teníamos de pronto y de golpe y porrazo muchísimos jóvenes y no les dimos ninguna oportunidad. Imagínense nada más qué tremendo. Es decir, no teníamos ni las plazas para que estudiaran, ni las plazas para que trabajaran, y encima, además, los criminalizamos, los señalamos, todavía tenemos la desvergüenza de llamarles ninis. Es una cosa tremenda. Bueno, y ahora cómo enderezamos este asunto, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar así de brazos cruzados. Y para ello, pues hoy tenemos preparado un super panel que ahorita les voy a ir presentando. Pero rapidito primero, Sandrita, ya te extrañaba. Ya, yo bienvenida. también, Fer, ¿verdad? Ya muchos días sin vernos. Pero ya estamos aquí completamente en vivo, muy contentos con este tema, invitándolos a todos a que participen. Recuerden que estamos a través de Facebook Live para que debajo de la transmisión nos pueda dejar todos sus comentarios. Esto es inmediato y es una herramienta maravillosa. También les recordamos que tenemos nuestro Twitter para que nos manden sus comentarios, sus preguntas. Nuestros invitados ya están listos para recibirlas. Y todo lo que usted opine en el tema del día de hoy. Nos interesa mucho saber qué le preocupa a los jóvenes, qué se está haciendo por ellos desde su lugar de donde nos vea, que es lo maravilloso, que nos ven en todos lados. ¿Qué diferencias ven con otras ciudades? Tenemos jóvenes que van de alguna ciudad a otra, incluso de distintos países, y que nos pueden compartir sus experiencias, qué se está haciendo mejor en otros lados para que también acá lo podamos sugerir. Así que bueno, pues arrancamos en esto y estamos listos para escucharlos. Si ahorita ya sale, llévese la transmisión. Sí, en Facebook. ahí la pueden ir viendo y escuchando. La verdad les interesa mucho, y para los que no nos puedan escuchar, sobre todo los jóvenes, les jóvenes, pues al rato lo subimos a YouTube. Gracias a nuestras traductoras en lengua de señas, gracias Istiel, Fabiola, muchas gracias. Oigan,
Y yo les voy presentando al maestro Horacio Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Yo alego con esos cargos, ¿cómo caben en la tarjeta de presentación, mi Horacio compañero? puede ser simplemente. Cuates, Gracias, ¿verdad? Así es. Al doctor Alfredo Nateras, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Alfredo, muchas gracias por venir. Buenos días. Siempre te extraño. Igual que al doctor Héctor Castillo Bertier, sociólogo y coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud de la UNAM, director del proyecto Circo Volador. Héctor, muchas gracias también por estar aquí. Greta Ríos, presidenta y fundadora de OLIN, Jóvenes en Movimiento AC. Gracias, Greta. Y Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchísimas gracias, Carlos. Oigan, antes de arrancarnos, vamos a ver cómo se ven a sí mismos los jóvenes, a ver qué sienten, si tienen alguna problemática. ¿A ellos qué les preocupa en cuanto a jóvenes? Ya no sé si decir jóvenes y jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo. Pues así como lo más inmediato es, como ya estoy por salir de la carrera, la falta de trabajo, que no vaya a encontrar un lugar o que no me pueda posicionar en un lugar bien y acabe trabajando de cualquier otra cosa menos de lo que de verdad estoy estudiando. Es igual la seguridad. Yo vivo en Tepito, entonces es un tema muy delicado el estar ahí. Nos preocupa el bienestar también de nuestra familia, su salud, el de uno mismo, el estudiar, el que puedas estudiar y trabajar al mismo tiempo. Me preocupa de que pues los policías no nos dejan tanto estar aquí patinando, de que nos traten como si fuéramos sucios, que somos rateros y todo eso. La cosa que más me preocupa es el saber que voy a ser madre joven y dedicarme como que a mi familia, a mi hijo, y aparte aún sigo estudiando y realmente esa es como que también mi meta, seguir estudiando, terminar estudiando y poder darle pues a mi hijo un buen futuro. Uno mejor que incluso que el que tuve. La verdad me preocupa mucho la inseguridad de mi casa, el transporte a la escuela y trabajo. Pues ya van como 3 veces que me han asaltado de Ecatepec hasta acá al DF. El llegar bien a casa porque pues sí tengo bastante tiempo de, digamos, trayecto a la escuela, entonces eso me preocupa, llegar bien. En la escuela hay veces que hasta la puedo llegar a perder por no tener un buen promedio o cosas así por el estilo. Pues me preocupa el país y el futuro de la nación, la economía, la seguridad y pues lo social, ¿no? Que también maduremos como sociedad y seamos más conscientes del respeto hacia el prójimo. Como no tengo, digamos, un trabajo estable como tal, puedo llegar a perder el trabajo y el mismo día llegar y perder mi casa todo en un momento y no saber qué hacer. Esa es mi mayor preocupación. Me preocupan varias cosas. Una de ellas es que aquí, por ejemplo, luego los policías pasan y nos revisan. Como somos menores de edad, nos revisan porque quieren cuando no tienen la autoridad de por qué hacerlo. Otra cosa, que nos mejoren aquí, ya que varias veces se pone medio pesado en las noches, un poco más de seguridad, pero que sea seguridad en serio, no que solamente vengan a revisarnos por cosas que no. Es que está súper impactante. ¿Qué onda con la seguridad? ¿Qué onda con que me los criminalizan? Y ellos a su vez se sienten inseguros y el que los ve de frente se siente inseguros por ellos. Esa idea nos han puesto hasta el tuétano. ¿Por dónde le agarramos? Es que cada uno tiene, como verán, pues su nicho, ¿verdad? De trabajo, al rato el embarazo de los jóvenes, en fin. Empezamos por violencia y criminalización de los jóvenes, mi querido Alfredo. Sí. Qué fuerte lo que decían. Sí. Vienen y me quitan porque estoy patinando. Y cuando te asaltan, pues no hay ni un policía cerca, ¿verdad? Claro. Tampoco son tontos, no se van a exponer. Claro. Bueno, no todos. Pero a ver, ¿qué pasa con ese doble discurso? Le tengo miedo a los jóvenes, veo al joven, me bajo de la banqueta, pero ellos también tienen mucho miedo porque sufren mucha violencia, incluso de las autoridades. Sí. Tú traes micrófono, yo acá te ayudo. Perfecto. Muy interesante los relatos de los chicos y chicas. ¿Verdad? Primero porque da cuenta de la diversidad y heterogeneidad de ser joven. No hay una sola forma de ser joven. Un marcaje importante tiene que ver con el asunto de la clase social, el otro la cuestión del género,
Regularmente la imagen es que cuando se habla de jóvenes como si todos fueran hombres y, Claro. y hemos Y de la juventud como si fuera una. Y hay un montón, no es lo mismo la juventud en el campo que la juventud en un estrato muy alto o la juventud en un Por estrato eso es más muy bajo. cómodo empezar a referirlo como las juventudes, ¿no? En Que da plural. cuenta de esta gran diversidad. Lo otro, yo creo que pensar a las juventudes tiene que ver con situarlo en el país en el que están esas juventudes. ¿Sí? Y al Oye, revés que también también. son como muchos países. Claro. Entonces, un marcaje de este país es el asunto de las violencias, ¿no? Unas violencias totalmente desbordadas y estalladas, ¿no? Entonces, digamos, el actor o el sujeto más vulnerable son las juventudes precisamente. Hay datos terribles, ¿no? Abrumadores. Por ejemplo, en el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado se calcula que de Felipe Calderón a la fecha se contabilizan más de 240,000 muertos asesinados, ¿no? Más ¿Y cuántos jóvenes? Ahí va la cifra. De eso se calcula que por lo menos la mitad o un poco más son jóvenes. En ese sentido estamos hablando de 120,000 y más. Y de esos desaparecidos hay como 30 y tantos mil y jóvenes. también la mayoría jóvenes, Sí, ¿no? pero ahí te va otro dato. De esos jóvenes violentados, supongamos 120,000, más o menos la mitad, 40, 50, son jóvenes matándose entre sí, ¿no? Entonces, digámosle que es una situación muy, muy delicada. El ámbito público, como decían los jóvenes, hay dos actores que son los que más los violentan. Uno, los cuerpos de seguridad del Estado, que además no les gusta cuando uno dice los cuerpos de seguridad, porque el Ejército, por ejemplo, mata, ¿no? La Marina, la Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal, ¿no? Y el otro gran personaje que violenta a los jóvenes en el espacio público es el crimen organizado. Que ahora también se disfraza de marina, Claro, soldados, claro. o sea, ya no saben ni para dónde voltear Y ni la de quién cifra cuidarse. también es muy fuerte. Se calcula que el crimen organizado ha reclutado como entre 60 y 70,000 jóvenes. Tú has estado en el Triángulo Dorado de la violencia espantosa en Sudamérica, en Centroamérica. El Triángulo del Norte Centroamericano, que comprende Honduras, Salvador y Guatemala. Estamos ya caminando hacia allá. Se vinieron aquellos operadores acá cuando allá se les acabó la guerrilla, la guerra. Sí, digamos de que hay muchos profesionales de la muerte en Centroamérica, muchos. Algunos de ellos, los más temibles, los caiviles, que fueron entrenados en las escuelas norteamericanas, y esos vatos son los que están trabajando para los carteles mexicanos. No, bueno. La forma de matar tiene que ver con el tipo de agrupamiento al que perteneces. Todos los caiviles son los más bestiales que uno se puede encontrar. ¿Se acuerdan que en México no veíamos la forma y la manera de esa tan cruel de destazar cuerpos y todo? No la conocíamos. Todo ese es el entrenamiento de los caiviles que están trabajando. O sea, casi encontraron bolsa de trabajo. Así es. Ahí está la cosa. Los Zetas, ¿qué son los Zetas? ¿No? Bueno. Oye, Horacio, desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer? Ustedes como Instituto de la Juventud, con un presupuesto paupérrimo. Lo dije yo, para que no me lo vayan a regañar a él, pero sinceramente, pues es que hay muchos jóvenes y hay bien poquito presupuesto para los jóvenes, ¿verdad? Dinos. Pues primero una presión en México es ser jóvenes entre 12 y 29 años de edad. No tenemos una ley de la persona joven, pero tenemos una ley administrativa que es la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Ahí nos indica que son entre 12 y 29 años de edad. Okay. El grueso de esa población son 38.7 millones, es decir, más todavía de lo que más de todo lo que presentábamos. O sea, exactamente. un tercio, ¿no? Un tercio de la población. Y la distribución en género sigue siendo más mujeres que hombres, casi en 50-50, exactamente. ¿Qué es lo que hemos hecho en el INJUVE o cómo lo vemos? También tiene que ver con un gran término que es complejo de decir o explicar a veces, que es la perspectiva de juventud desde la política pública. ¿Qué es esto? Pues si no hemos podido permear la de género, compañero, que estamos duro y dale. Exacto. Perspectiva de juventud es, ¿cómo lo explicaríamos? Por ejemplo, justamente en los años hay una revisión de las políticas públicas desde los 60, 70, 80, 90, en la actualidad.
La perspectiva de juventud es cómo se ponen los lentes quienes están en la toma, bueno, toda la sociedad, pero en este caso, hablando de política pública, de los tomadores de decisión. Es decir, si vemos a los ¿por qué jóvenes... no nos acordamos de lo que es ser jóvenes? Exacto. Si tampoco hace tanto que fuimos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué le pasa que damos el rucazo y empezamos a decir estos greñudos delincuentes tatuados? Exacto. ¿Por qué no tienen esos lentes? Tiene que ver con pues, todo el contexto nacional e internacional. Por ejemplo, en los años 60, que fue la movilización internacional, no solo en México, ahí los lentes de los actores políticos eran los jóvenes son criminales y que no se junten, ¿no? Son peligrosos. Son peligrosos, no que no se junten. Entonces, desde ahí nace una visión o estos lentes, que es la perspectiva de juventud de los tomadores de decisiones, de que son violentos, de que se pueden movilizar, de que se pueden organizar y mejor no los podemos organizar. En los 70 se va calmando y la perspectiva pasa a ser que los jóvenes, como pueden irse a movilizar y ser peligrosos, mantengámoslos ocupados. Entonces, los lentes que se pusieron, la administración pública fue, pongámosles deportes, pongámosle cultura y que todos estén ocupados. Y oye, bueno, ojalá estuvieran ocupados ahorita en eso, así ¿verdad? Es, sin duda. Pero yo creo que no alcanzó. Sí, sin duda no alcanzó porque justamente reducían el ser joven a ser un joven deportista y a ser un joven ocupado. Entonces, eso no es ser joven. Hay muchas maneras de ser joven. Justamente es el gran debate con los ninis. Ser nini no se reduce la condición juvenil a estar en la escuela y estar trabajando. Hay muchas Eso es cosas. por eso buscamos quitar el estigma. Ay, sí, y además es como despectivo, ¿no? No se vale. No se vale. Y así va evolucionando los lentes que van pasando en los 80, 90, pues los jóvenes, como estamos en un contexto de apertura en México al mercado, los jóvenes son emprendedores. Entonces viene esa ola de que hay que darle a los jóvenes el emprendimiento y es la solución, ¿no? Los 90, pues vienen las reformas del Estado, hay una cosa muy rara, pues se crea el propio instituto, hay que separar el Instituto Mexicano de la Juventud, antes estaba vinculado a la CONADE, entonces ya el INJUVE estaba en la Secretaría de Educación Pública, entonces el joven es igual a una persona en estudios o estudiando, eso es ser joven. ¿Qué es lo que pasó con esta administración y qué es lo que estamos realizando? Poner a los jóvenes como sujetos de derecho. Decirlo parece sencillo, pero es un gran reto. Ahorita nos lo van a explicar y nos van a decir la gran realidad, porque ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal, perdón, que tenemos abandonados o no volteamos a ver y a dar credibilidad la potencialidad de les jóvenes, de todas las juventudes de este país? Así que ahorita regresamos. Código Ayuda es una organización de la sociedad civil, está por cumplir 13 años de vida y que tiene un programa totalmente innovador. De hecho, estamos rankeados actualmente desde el 2016 a nivel Latinoamérica como proyecto sustentable más fuerte en la especialidad de desarrollo comunitario. Código Ayuda se dedica a transformar rezago en capital social. Quiere decir que invertimos en jóvenes que parten de la base de la pirámide socioeconómica, dotándoles, proveyéndolos de las herramientas necesarias para su integración a la vida productiva en sociedad. Y resumiendo muchísimo el programa, todos ellos terminan una carrera técnica y o una licenciatura, son socios dueños de una microempresa y ocupan una vivienda dentro de la primera colonia sustentable en vías de certificación LEED en México bajo la especialidad de Neighborhood ND. Lo primero que se hace con la población beneficiaria es un análisis y un diagnóstico de población. Deben de cubrir con ciertos parámetros que obviamente van totalmente armonizados con el perfil de población y se les generan expedientes e inician a través de cada una de las etapas del modelo metodológico Adiós a la calle, que son salud social, educación, capacitación, autoempleo y finalmente vivienda dentro de la colonia sustentable. Salud social, trabajamos con la parte emocional, con la psique del individuo, que generalmente se deja a un lado y es columna vertebral de la salud integral de una persona. En el tema de educación, el compromiso es que todos consoliden carreras técnicas y o licenciaturas. En capacitación tenemos efectivamente 5 talleres que después en la etapa de autoempleo se transforman en 5 microempresas
todas las cuales actualmente están formalmente constituidas ante el notario, y después viene la quinta y última etapa, que es la vivienda sustentable, donde tienes el área productiva, donde están las 5 microempresas, y el área habitacional. Cuando yo llegué aquí, llegué por la necesidad de ser alguien en la vida. Entonces la fundación me brindó estudiar, me brindó una carrera, la cual pues yo no podía solventar yo mismo, por el cual yo ingresé a la Universidad de Ixtlahuaca, logré estudiar la licenciatura en nutrición y pues ahora hace pocos días logré terminar la carrera. Trabajamos con una población inicialmente que estaba en alto riesgo de calle. No necesariamente en situación, pero sí en riesgo. ¿Por qué? Porque los estudios prueban que la mayoría de la población que cae en situación de calle en algún momento dado es precisamente por la falta de oportunidades. Entonces, pues, aunque sea transitoriamente, o venden, o negocian, o pernoctan, o sobreviven de alguna manera en calle, cuando vienen de comunidades en pobreza extrema o cuando vienen de esquemas donde no hay oportunidades. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo en el caso de Tacubaya, de la Ciudad de México, sí con población muy de calle. En el caso del Estado de México estamos trabajando a través en sinergia, en alianza estratégica con el sistema DIF estatal, donde son jóvenes que están en riesgo. Y con la población de Temuaya, en donde es muy profiláctico nuestro trabajo. Es decir, es entrar a tiempo antes de que se genere población que migre a las zonas conurbadas y genere más población de calle. Qué interesante, ¿verdad? Sí, pues sí hay quien se está dedicando a los jóvenes, pero como nos dicen, juventudes hay muchas. Mi querido Héctor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos? ¿Cómo llegamos a este desastre? Pues fíjate que son muy interesantes los comentarios que hacen los chavos. Nosotros empezamos a trabajar este asunto hace 30 años. Y lo único que te puedo decir es que es lo mismo. Es exactamente la misma problemática reproducida, ampliada y violentada por todo lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Entonces, y con todo respeto por las políticas públicas, no funcionan. O sea, no existen las políticas públicas para jóvenes. Pero tienes una altísima participación de chavos. Entonces, lo que yo veo que está sucediendo es que los chavos actualmente están reaccionando de una manera muy distinta a como lo hicimos antes. Y lo vimos en las elecciones del 1 de julio. O sea, teníamos 17 millones de jóvenes que iban por primera vez a ejercer su voto. No sé quiénes lo hicieron y quiénes no lo hicieron, pero esa votación masiva en contra de un tipo de gobierno, en contra de un sistema político, es un efecto que estamos viviendo. O sea, cuando hablan de los ninis, yo no pienso en los chavos, pienso en los políticos que ni estudian ni trabajan, pero ¿cómo cobran? Esos son los ninis para mí. Entonces, este cambio de gobierno, esta ruptura política que se ha dado, creo que abre una nueva forma de incorporación para los chavos. Y se está empezando a romper y está caminando por ahí el asunto. Entonces, yo creo que hoy ser ciudadano joven en este país va a tener una dimensionalidad distinta. Y olvidémonos de si les van a dar unas becas y si les van a dar más. No. Está urgiéndose una nueva forma de participación, de pacificar al país, de entrar en las áreas críticas, de bajarle los salarios y las altísimas prestaciones que tenían los funcionarios públicos. O sea, el Instituto de la Juventud, pues en general ha sido nada más un apéndice del gobierno y lo ponen ahí para etiquetar a los jóvenes. Ha faltado mucho trabajo. Este trabajo creo que se está haciendo y lo que se puede hacer por los jóvenes es abrirles espacios, formar a los jóvenes con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes, con las nuevas necesidades que se tienen, que son muchísimas. Y hay muchas agrupaciones que están trabajando con jóvenes, unas mejor, unas peor, no importa. El asunto es realmente abrir una forma de participación distinta
y aprovechar este momento de democracia o de recuperación de la democracia que no habíamos tenido. Estábamos sojuzgados por un gobierno autoritario de manera absoluta. Y sería interesante que también se les escuchara, ¿no? A la hora de crear en algún momento, pues alguna instancia, regla, todo lo que se les va a dedicar a los jóvenes, pues habría que oírlos y a toda la juventud o las juventudes. Oye, Greta, mejorar las condiciones de los jóvenes, ¿ayudaría a mejorar las condiciones del país? O sea, ¿se vería inmediatamente algo? Por supuesto que sí. Estamos hablando de que en México, depende cómo definas joven, pero en México entre uno de cada 3 o de cada 4 mexicanos es joven. Entonces, si le pegas a esta población, le pegas a todo el país. Ahora, yo como lo entiendo, el problema es un problema estructural. O sea, en México pensamos en juventud y pensamos asistencialmente, o sea, pensamos a los jóvenes que hay que darles. Pues hay que darles becas, hay que darles transporte gratis, hay que darles una tarjeta de descuento y un concierto, ¿no? Y entonces ya se terminó la política pública de juventud. Yo creo que un problema estructural muy grave que tiene México es que no entiende a las políticas públicas de juventud como algo serio. O sea, el IMJUVE, por ejemplo, no tiene un nivel de interlocución con ninguna secretaría. El IMJUVE, pues es una dirección general, ¿no? O sea, tiene un nivel muy bajo y no solamente el tema de presupuesto. O sea, definitivamente necesitan más lana porque he trabajado de la mano con el IMJUVE y la verdad es que sí tienen recursos muy limitados, pero también necesitan un nivel interesante de interlocución y necesitan ellos poder ser realmente el ente que coordine la política pública de juventud en México. ¿A qué me refiero? O sea, que las demás secretarías le digan, ¿qué hacemos IMJUVE sobre jóvenes? IMJUVE saca su programa de juventud y los demás le hacen caso y le reportan. O sea, el IMJUVE tiene año con año un reporte que presenta de qué están haciendo las demás secretarías de juventud y la mitad ni siquiera le contestan. Entonces, estamos hablando de que no es un tema prioritario en el gobierno federal. Creo que es importantísimo que pongamos el dedo en el renglón y que así como le damos la importancia, por ejemplo, a Inmujeres, que sí tiene una interlocución mucho más fuerte y que ha logrado muchas más cosas por muchas razones, ¿no? O sea, en primer lugar, pues porque depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces, si Hacienda te pide un requerimiento a ti como servidor público, pues igual y le das más importancia que si te lo pide CEP o Sedesol, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darle más peso al IMJUVE, pero también creo que tenemos que cambiar al IMJUVE de este IMJUVE asistencial que te da una tarjeta para que tengas descuentos en establecimientos, a un IMJUVE que realmente esté haciendo una política pública en materia de juventud y que hable de temas como movilidad social de los jóvenes, no solamente en el tema de educación. O sea, ¿por qué nunca estamos hablando de los jóvenes que no tienen una educación universitaria, que no necesitarían tener una educación universitaria para tener una vida digna? ¿Por qué no hablamos de dignificar las profesiones? ¿Por qué estamos como en este discurso de los 80 todavía? Entonces, creo que hace falta seriedad y creo que hace falta un cambio estructural en el tema de juventud en México. Que lo suban del organigrama ya para empezar, ¿no? Y que sí les hagan caso, Horacio. Ahorita vamos también contigo, compañero. Sí, Horacio, pues, algo que decir al únicamente respecto. comentar, la política pública en materia de juventud no se reduce al Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente tenemos solo el 12% de jóvenes con rezago educativo. ¿Qué implica el rezago educativo? Que no tienen la secundaria terminada. Y esto es una política pública de juventud desde la Secretaría de Educación Pública. Lo mismo sucede. La Secretaría de Salud, por ejemplo, tiene toda la parte de afiliación para jóvenes que tiene que ver si tú estás estudiando en una prepa, estás estudiando en una universidad, tienes derecho al IMSS, por ejemplo. Y eso también es parte de la política pública. Es importante separar que justamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas hemos hecho toda una labor de cuál es la inversión social en juventud. Es decir, no solo lo que el Instituto Mexicano de la Juventud recibe, que son cerca de 300 millones de pesos, que es poquito. O sea, para 38 millones de personas es mínimo. El INAPAM, por ejemplo, es una instancia que tiene más recursos. Y eso también es interesante de cómo los gobiernos le asignan a los ciclos de vida ciertos presupuestos. Oigan, no le quiten al INAPAM, porque ya vamos muchos hacia el INAPAM. De hecho. Y tampoco va a alcanzar, mis amores. Pero sígale. Así es. Y también, justamente lo que comentaba, de la perspectiva de juventud, desde un enfoque de derechos, es quitar esta parte asistencialista. Ya ha sido un reto, porque es un reto estructural. Y lo que hemos hecho en este INJUVE de 2013 a la fecha, es decir, los jóvenes no requieren becas.
O sea, requieren habilidades, requieren competencias y requiere el INJUVE no que operemos convocatorias, requiere que tengamos un grado alto de interlocución con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque también ahora las juventudes no solo están en México, están conectadas mundialmente y ahora en una agenda mundial que se llama Agenda 2030 de los ODS. Entonces es muy interesante que hemos ido buscando migrar poco a poco, pero ha sido un gran reto porque sí, el INJUVE era un apéndice, un ente operativo, un ente chiquito, una manera de llevar a los políticos, ¿no? Hemos buscado poco a poco y justamente migrado a que el Instituto Mexicano de la Juventud sea un ente rector de la política pública, no reducida a lo que hacemos nosotros, con convocatorias, que lo seguimos haciendo, pero sí coordinar con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría del Trabajo, el empleo, que podemos platicarlo más adelante, es uno de los grandes retos. Y también tener un diagnóstico robusto. ¿Qué es lo que sí se hizo? Es reconocer que eso pocos gobiernos lo hacen. ¿Cuál es el tamaño, por ejemplo, de la pobreza entre la población joven? El Ahorita, 40%. ¿cómo andamos? Si son casi o más de la tercera parte de la población, de estos jóvenes, esta juventud, bueno, estas juventudes, ¿cuántos están en pobreza? Cerca de 3 millones de personas jóvenes viven en pobreza extrema. Es decir, que no tienen una casa con piso, techo y paredes de concreto. Oye, pero decían que en pobreza extrema nos quedaban 7 millones. O sea, 3 son jóvenes. 3 del 38 de los 38.6 millones de jóvenes. De los 38.6 millones de 12 a 29 años, 3 millones de personas, que es cerca del 6%, son pobres extremos. Y de pobreza, no pensemos en extrema, pero ya pobreza... Pobreza moderada, estamos hablando de cerca del 40% de estos 38.6. No, bueno, está complicado, ¿no? Así es. Está muy complicado. Solo 2 de cada 10 jóvenes no son pobres ni vulnerables. Que también esa es otra de las realidades de las personas jóvenes. O sea, tenemos jóvenes que por diversas condiciones, 2 de cada 10 no son pobres ni vulnerables. Y tenemos actualmente a la población joven más educada en toda la historia del país de México, ¿no? Sí. Con solo el 12% en rezago educativo. Pero también es la peor pagada. Sin duda. El tema no del hablamos empleo y nuestro compañero Carlos, perdón, hay que cederle la palabra. Sí. Oye, Carlos, me estoy asustando, ¿verdad? ¿Y alguien se preocupa, así como esta institución que veíamos hace rato en nuestra producción? ¿Alguien se preocupa de la salud mental? Porque también estamos en una pandemia de suicidios, sobre todo entre las juventudes. Algo tampoco estamos atendiendo ahí, ¿verdad? Mira, desde el Instituto para la Economía y la Paz medimos y analizamos la paz y la violencia. Y creo que es interesante lo que decía Alfredo hace rato. Los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios, pero no en el largo plazo. Hoy un muchacho asesina a otro muchacho y mañana lo asesinan a él, al que asesinó. Entonces, eso retrata mucho la complejidad del fenómeno de violencia y de la participación de los jóvenes. Es interesante escuchar, por ejemplo, a la chava que decía, nosotros venimos a patinar y llega la policía y nos molesta. Y después dice, pero necesitamos seguridad. ¿Quién les va a dar la seguridad que necesitan? Si los que se las tendrían que dar los molesta. La policía que nosotros estamos pagando va y los molesta. Entonces, eso habla mucho de la soledad en que se encuentra este grupo de jóvenes. Y yo creo que los hemos abandonado. Pienso que si ahora estamos hablando tanto de los jóvenes, es porque el agua nos llegó al cuello con la violencia, pero los jóvenes han estado abandonados desde siempre. Ha habido una distancia y un divorcio, una lejanía y un desinterés por ellos permanente. Solo ahora que la violencia nos está ahogando, parece que nos estamos empezando a preocupar por ellos, lo cual habla de mucho egoísmo y de no trascender esta distancia. Ahora, en ese sentido, yo creo que al estar abandonados estos jóvenes, tendríamos que comenzar por pedirles perdón, porque hemos dejado de comunicarnos con ellos. Yo diría, hay que pedirles perdón porque les hemos hecho creer un montón de cosas que no son ciertas. Para empezar, la realidad que vivimos no la construyeron los jóvenes, la construimos nosotros, las otras generaciones. Entonces, ellos no tomaron ninguna decisión para llegar a la realidad en la que estamos hoy, ahorita en el país. Entonces, y sin embargo, hay una manera de echarles la culpa, ¿no? Y de pasarles esa factura. Les hemos hecho creer que la corrupción no se va a terminar, les hemos hecho creer que el éxito es igual al dinero y un montón de promesas rotas, como por ejemplo que si estudian van a tener un buen trabajo y un buen futuro. Es una mentira, no está sucediendo. Tendríamos que entonces pedirles perdón y después empezar a escucharlos.
dejar de decirles lo que ellos necesitan y empezar a escuchar para empezar a entender apenas qué es lo que necesitan. Ahorita regresamos también contigo, Héctor. Ya vimos ahí manita levantada. Tenemos aquí a muchos jóvenes que habrá que escucharlos, ¿verdad? Como tú dices antes, disculparnos. Y también a todas las llamadas y todo lo que está llegando tanto a redes como a nuestros teléfonos de atención. No tardamos. New Comienzos es una asociación civil que se dedica a apoyar a Dreamers, personas repatriadas, familias binacionales, inmigrantes en general, en situación de emergencia. El 90% de nuestra comunidad son jóvenes, jóvenes que tal vez vivieron casi toda su vida en Estados Unidos y por alguna razón tienen que regresar a México, al país que los vio nacer. Aquí los podemos apoyar desde apoyo psicológico, apoyo legal, clases de español gramatical, cultura, historia, certificaciones de inglés para entorno laboral, pero lo mejor es este sistema de mentores, donde tú que acabas de llegar, yo que ya llevo meses o años aquí en México, yo te puedo apoyar a tramitar tu INE, por ejemplo, cualquier trámite burocrático, que la reinserción a la sociedad mexicana sea mucho más sencilla. Aquí muchos de nosotros sufrimos de discriminación porque no hablamos bien el español, porque tenemos tatuajes, la manera en que vistes, tu corte de pelo, realmente uno se siente en el limbo, ni de aquí ni de allá, pues ¿de dónde eres? Por eso este sentido de comunidad es muy importante para nosotros. Muchos tienen que regresar porque algún familiar fue deportado. Al momento de regresar aquí y continuar con tus estudios, vemos que muchos jóvenes son víctimas de bullying. Bueno, en realidad el trabajo de New Comienzos a mí se me hace muy importante porque son deportados y personas binacionales apoyando a mismas personas binacionales. En el gobierno existen diferentes departamentos que se dedican a apoyar a los migrantes, pero en realidad creo que es importante que la misma comunidad se organice y brinde estos apoyos pues para tener una buena reinserción a la sociedad mexicana, ¿no? Laboralmente y socialmente sobre todo. El fenómeno de la migración y de la deportación me tocó a mí porque fui maestra de chicos deportados, entonces directamente pude tener acceso a todas estas experiencias, lo difícil que es reinsertarse a una escuela, el trato con las personas 100% mexicanas que han vivido toda su vida aquí en México. Entonces creo que es un tema que nos debe importar como jóvenes porque somos parte de esta juventud que regresa, también es importante para la economía mexicana, para el desarrollo en realidad de nuestro país. Si ustedes conocen a un joven migrante en retorno, acérquense a ellos, escuchen sus historias y se darán cuenta que como tú, también son mexicanos que quieren progresar en el país que los vio nacer. Contáctenos por favor por Facebook, New Comienzos, Twitter New Comienzos, tenemos un WhatsApp 5577331436 y nuestra página de internet newcomienzos.org. El sueño americano también en México se puede lograr. Muy interesante toda esta información y también todas sus llamadas. Gracias por todos sus comentarios. Nos dicen en Facebook Live, Dana CZ dice, estudio mi segunda carrera y estoy por terminar. He buscado trabajos donde el sueldo sea mayor y al no conocer a nadie influyente, lo pone entre comillas, o no tener un familiar dentro de una empresa o una dependencia, es muy difícil obtener un puesto. No nos permiten avanzar y ayudar a este país. No nos permiten tener lo que merecemos. Es difícil la situación. Beatriz Zamora dice, no es solo tener hijos, nosotros como padres, además de darles lo básico, hay que pensar en su futuro. La educación es importante, hay que involucrarnos con nuestros hijos. Hay muchos temas también en el sentido de la importancia de la familia, independientemente de lo económico y los fenómenos fuera de ella. Dice Odette, coincido totalmente en que se debe promover una dignificación de las profesiones, pues todas las actividades productivas honestas son importantes para la sociedad. Pero el señor Negrete, que nos hizo una llamada, dice que el comentario que se dijo sobre que están abandonados los jóvenes es exagerado. Hay mucho apoyo para ellos en la actualidad, esta es su opinión, entonces están un poco contrastadas las opiniones. ¿Se quedaron algunos comentarios pendientes que querían hacer ustedes? Sí, yo quería comentar el caso de la Ciudad de México. En las políticas públicas para jóvenes tenemos, digamos, la organización federal, el Instituto de la Juventud Federal, y luego tenemos 32 en todos los estados. Y hay unos que son secretarías, y hay otros que son instituciones, y hay de todo. Y unos los atienden bien y en otros no los atienden para nada. En el caso de la Ciudad de México específicamente, tenemos un Instituto de la Juventud. Si lo vemos históricamente, hace 10 años,
Su actividad central era festejar los 15 años. Y hacían un evento de 15 años y y la fiesta para las niñas y comprar el vestido y una tocada. Bueno, eso ya cambió. Y en este sexenio, lo que hace el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México se centró a trabajar en las emociones y tiene que ver con los suicidios, de lo que estaba hablando Fernanda hace un momentito. Y este concepto de trabajar un hospital para las emociones está dirigido a los jóvenes más pobres, está dirigido a los jóvenes que tienen problemas emocionales, que son muchísimos, o sea, todos tenemos problemas emocionales de una forma u de otra, y en donde se les escucha. Es muy curioso que a través de ese manejo, digamos, de las emociones encontremos un alto dinamismo de participación de estos chavos. O sea, son muchísimos, son miles los chavos que van, que se atienden, y hay todo un equipo profesional para empezarlos a tratar. Esta situación emocional, digo, sé que hay problemas con el empleo, sé que hay problemas con la educación, sé que hay problemas con la policía. Okay. Esta situación emocional es impactante, es muy fuerte. Y creo que hay que rescatar este tipo de políticas públicas que se están empezando a utilizar, que son efectivas, que están funcionando, y mirarlas desde la lógica de cómo apoyar a estos chavos con los problemas que tienen, ¿no? Y es que van más a fondo de lo que se decía como algo asistencial, algo que es nada más efímero. Sí. No, y solamente una cuestión, o sea, cuando López Obrador fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, los jóvenes se volvieron vulnerables, ¿no? Entonces, los jóvenes son vulnerables, y entonces hay que ponerles tutores y y se volvía toda una forma de organización política. Esa es la verdad, lo que sucedía. Yo creo que los jóvenes no son vulnerables, los jóvenes tienen una enorme potencialidad y necesitamos encontrar esos puntos críticos de criterio para poderlos apoyar. La parte emocional es central. Y por supuesto la educación, y por supuesto la cultura, y por supuesto el trabajo comunitario. Pero esa parte emocional incide directamente en frenar o bajar estos niveles sí, pues, está relacionada con todo, la salud y la salud emocional. Con todo. Sí. Adelante. Rápidamente, varias cuestiones a partir de lo que hemos estado conversando. Una, creo que hay que volver a reconocer que tanto el Instituto Mexicano de la Juventud a nivel federal como el Instituto de Juventud de lo que es ahora la Ciudad de México, desgraciadamente ha sido utilizado para las cónclaves en relación a, por ejemplo, la cooptación de jóvenes, cuando en su momento el PRI, la cooptación de jóvenes también en términos de lo que queda del PRD del instituto. Desgraciadamente han sido utilizados. Entonces yo exhortaría a la nueva administración, en cuanto que va a hacerse cargo del Instituto de Juventud, que en ese sentido fuera más democrático en términos de no utilizar los institutos como lo han hecho para la cuestión de la cooptación. Cuando llegaron los panistas, hicieron un desastre en el país, era una trinchera panista tanto del Instituto, ¿no? Federal. Lo otro, me parece que hay que cambiar la mentalidad de no seguir pensando en relación a políticas de gobierno, sino hay que pensar en políticas de Estado más allá del gobierno que llegue en su momento, para que no sean los caprichos otra vez de ese grupo gobernante. Pensar en políticas de Estado va más allá de los intereses políticos y de cooptación del grupo que en ese momento llega, sin exentar en todo caso, ¿no?, lo que sería ahora Morena. Eso implicaría preguntarnos qué tipo de país queremos ser para tratar, como decían, construcción de ciudadanía, qué tipo de ciudadanos jóvenes tenemos que formar y a partir de ahí abrirlo. La otra cuestión importante, sí, me parece, es volver al asunto de la reconstrucción del tejido social, ¿sí? Me parece que ahí está roto. ¿Cómo? Volver a construir su ciudadanía con los jóvenes, volver a recuperar los espacios de sociabilidad, ¿no? Desmontar todos esos mecanismos, ¿no? La otra parte me parece muy, muy importante.
es también como, bueno, lo que decía Héctor, yo lo colocaría desde un lugar más de las afectividades. Trabajar con el asunto de la desesperanza de alguna parte de las juventudes, el miedo de circular la ciudad, la zozobra en términos. Es cierto, la paradoja es, y esta es una perversión de CONACYT, la paradoja es que tenemos juventudes altamente capacitadas que vienen de sus doctorados con las habilidades más altas y son las más desempleadas frente a juventudes que hicieron la licenciatura y demás. Entonces, yo creo que es el momento de repensar el país para repensar a nuestras juventudes. Gracias, mi querido Alfredo, también a Héctor. Y bueno, ahora les pasamos el balón, ¿no?, a los jóvenes. Desgraciadamente es que los vemos como eso, como adolescentes, ¿no? Como si adolecieran de todo cuando ellos tienen sus propuestas y respuestas. Empezamos por acá, mi querido Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, ¿tú qué tal? Ajá, ahí estamos. Ahí estamos bien. Platícanos, tú, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás involucrado? Cuéntanos. Mira, yo estoy involucrado más bien ahorita en la comunicación. Para nosotros los jóvenes yo creo que es algo importante. Más bien un problema que hay en los jóvenes es el enfrentamiento a su homosexualidad, por así decirlo. Por ejemplo, que esa es una de las juventudes, exacto, ¿no?, que hablábamos. En mi experiencia, por así decirlo, por compartirlo, a lo mejor uno se va creyendo las historias de que está mal y uno le va haciendo bullying. A lo mejor tú sabes que no está mal, que es algo que te gusta, que es algo que pruebas, pero la sociedad te va creando una historia que no es justo, ¿no? Una de las mentiras, ¿no?, de las que nos hablaba el maestro. Exacto. Oye, y por eso es tan importante visibilizarlo y las comunicaciones. Exacto. Las redes sociales y las páginas, los videos, todo esto, han sido una bendición para democratizar la voz de muchos. Exacto. Ojo, no todos tienen acceso a estas y hay quien no tiene acceso ni a la luz, pero bueno, algo es algo. Y ni tampoco el apoyo. Claro. Entonces, algo que es fundamental, yo creo que para nosotros los jóvenes, es el apoyo en la familia, el apoyo con los amigos, sin importar el comentario. Y lo más importante que yo creo es que uno se acepte. Y cuesta mucho trabajo, pero al final de cuentas yo creo que no hay que hacerle caso a la sociedad y hay que estar conforme con lo que uno es. Entonces, ¿y cómo lo has logrado? ¿Tú has puesto algún blog tiempo. o cómo has hecho? ¿Qué has hecho? La verdad, aceptarme en primer lugar, claro, aceptarme, el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos y ir logrando poco a poco obstáculos, enfocándome a lo que más me gusta, compartiendo estas experiencias que la verdad yo creo que a muchos les motivan. Y pues bueno, esa es una experiencia muy padre de mí que puedo decir, Fer, y la neta pues, estoy muy contento. ¿Tienes alguna página, alguna red? Sí, estoy en Instagram como @chequelo y estoy en Facebook como Ezequiel Muñoz, por los que gusten. Para los que andamos ruqueando y tienen Facebook, pues también, ¿verdad? Para los que gusten agregarme. Pero estaría pues, padre para que los papás y mamás pues, le bajaran a la ansiedad, porque esto es salir del closet masivamente. Exacto, ¿no? Y te genera enfermedades. O sea, yo en mi caso tuve que tomar un proceso de coaching que ya son cosas, pero la verdad, como dices, viene la ansiedad, la depresión, la angustia, ojo, y pues bueno. A últimas fechas se ha hablado de curar la homosexualidad, el lesbianismo. No, esa no es enfermedad, ¿eh? Y él lo que entró a curar es todo lo demás que le hemos provocado por nuestro estigma. Exacto. Depresión, ansiedad. Eso es otra cosa, temores, y eso pero sí bueno, hay que atenderlo. Y lo importante es que la verdad, día a día ahorita, pues después de poderme aceptar, por así decirlo, he estado como disfrutando de la vida, de explorar, y la verdad yo creo que esto va a ayudar a muchos jóvenes, porque muchos todavía no se aceptan, Fer, y muchos no tienen el apoyo de la familia. Entonces, hasta lo les puede importante, costar la vida. Sí, y lo importante es que, pues, como volví a comentar, uno se tiene que amar y uno sale hacia adelante. Y si se escucha y ven a sus otros y otras, dicen, mira, no andamos tan perdidos. Estamos en el mismo camino. Sí. Y la verdad eso también ayuda en que te relacionas o dices, esta persona tiene el mismo problema que yo, ¿no? Y no importa, o sea, a lo mejor los chicos, muchos descubren su sexualidad a temprana edad. Y los chavos, pues bueno, son niños, no piensan, y te hacen bullying y sabes porque lo venden los papás. Porque lo venden los papás. Pues sí. Pues no, al final pues hay que disfrutarlo, hay que enseñarles a saber que todos somos seres humanos, todos amamos, todos podemos salir adelante por nuestros méritos. Todos tienen derechos y todos humanos, tenemos, y el corazón es el corazón, entonces ahí no se manda. Muchas gracias, muchas gracias, Ezequiel. Ahora, Luis, hablando de muchas y muy diversas juventudes. Adelante, Luis. Bueno, yo soy Luis Arellano, soy ceramista.
Yo soy de la Ciudad de México y pues bueno, como tal mi desarrollo profesional ha sido, estudio en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM y bueno pues... Híjole, compañero, no te dicen, uy, artista, se va a morir de hambre. Pues también, aunque seas doctor y dentista, la cosa está bien complicadita. ¿Y tú qué les contestas cuando te ven así de, el artista de la familia? Pues bueno, creo que más bien eso se representa con hechos. Como tal, acabo de regresar de Guadalajara, por segundo año consecutivo participé en el Premio Nacional de la Cerámica. ¡Wow! Pues hace 2 años participé en el primer encuentro de artesanos y diseñadores que se celebró en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, en un encuentro que fue de artesanía y tecnología, se llamó Hackathon Me Too. Qué hermoso, una tradición tan antigua bajo la mirada de un joven, ¿eh? O sea, eso es increíble. Síguele, mi Luis. Sí, y bueno, te comentaba del hackathon, se hizo en las oficinas de Google en Polanco. Y bueno, ahora soy beneficiario de un programa, me voy a ir a Toronto gracias al INJUVE. Y junto con mi dupla, Dianibet Montiel. En esa gran globalización que decían ellos, pues es que ahora hay que también llevarlo a nuestros otros lados y viceversa, ¿no? Sí. ¿Y qué sigue? Oye, pues aparte de hacer la maleta, compañero. Pues como tal, seguir trabajando, ver nuevas oportunidades y pues demostrar que sí se puede. Claro que se puede. Pero también hay que ponerse las pilas los que estamos alrededor, ¿eh? No por eso echarle flojera. Adelante, Sandra. Y perseguir sus sueños. Felicidades por lo que nos comparten. Justamente nos dice aquí Luis Daniel, los padres creen que solo estudiando se triunfará. Tal vez te va bien, pero como jóvenes buscamos sueños diferentes. Y nos escribe desde Querétaro. También otro comentario interesante de Carla Fedullo en Facebook Live dice que se cree o nos echan la culpa, o sea, ella lo dice en sus propias palabras, de muchas cosas y nos piden que seamos los superhéroes del país, como que esta parte de responsabilizarlos de todo lo que sucede. Dice que en otro comentario dicen es estratégico olvidar a los jóvenes cuando se sabe que ellos son acción y pueden generar cambios. Estamos leyendo todos sus comentarios, muchísimas gracias. También vía telefónica las llamadas, nos dice Elba Estrada, mi hijo acaba de terminar su licenciatura, hoy busca trabajo y le piden su cédula, pero tardan muchos meses en dársela. Entonces, en este inter, ¿qué hace? Se preguntan. Hay muchas preguntas de lo económico, del trabajo, del estudio. Regresamos. Qué fuerte, ¿eh? Acción. El fin de semana se acerca y Diálogos te espera a las 11 de la mañana. El sábado, Rocío Brauer nos hablará de la arquitectura sostenible e inteligente. Un edificio sostenible es aquel que desde su planeación analiza y evalúa todas las condiciones de edificación para aprovechar los recursos y plantear medidas que minimicen el daño al medio ambiente. Y los edificios inteligentes incluyen una ingeniería de automatización que permiten controlar todos los sistemas electrónicos y electromecánicos del edificio. Lo ideal es que ambos tipos de arquitectura se complementen. El domingo, comenta con Óscar Virués y Sandra González Rull acerca del por qué es importante trabajar en el rescate de los espacios públicos para la recuperación del tejido social. Estos espacios son lugares de apropiación a los que todos tenemos derecho. Afortunadamente, autoridades y organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de recuperarlos. ¿Tú has participado? Platícanos en redes sociales. Así es, participen con nosotros, tenemos todos estos temas de su interés para que nos haga sus llamadas. Y les pido especial atención en este momento porque vamos a mostrarle la foto de una persona que está desaparecida. Esto lo hacemos siempre los martes, pero hoy en particular le pedimos atención. Si usted lo conoce o lo reconoce, no duden en comunicarse a los teléfonos en pantalla. Él es Felipe Raúl Carrillo Delgado. Se extravió en Calzada Tasqueña, en la colonia campestre Churubusco de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Y Felipe Raúl está desaparecido desde el 29 de julio de este año, 2018. Repetimos el nombre de este pequeño, Felipe Raúl Carrillo Delgado.
por favor, si tiene alguna información, no dude ni un segundo en compartirla a los teléfonos que aparecen en pantalla. Retomamos nuestro tema del día de hoy con la siguiente información. El Índice Nacional de Participación Juvenil es un estudio científico que mide el grado de involucramiento de los jóvenes en la sociedad. Este índice nace ya hace varios años porque estábamos como preocupados por entender un poco mejor de qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Y en especial los jóvenes que sí participan. Queríamos saber qué hacen los jóvenes en el sector privado, qué hacen los jóvenes en gobierno, en partidos políticos, universidades y sociedad civil. Entonces esos son los 5 espacios que medimos en este índice y lo medimos desde una perspectiva institucional, ¿no? O sea, le preguntamos a las organizaciones cuántos jóvenes participan en ellas, cuántos de ellos tienen un salario y cuántos de ellos participan también en los procesos de toma de decisiones dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Los demás participan varía un poco, ¿no? Depende de qué tipo de participación estamos hablando. De participación general, digámoslo así, o sea, jóvenes involucrados en las instituciones, vemos muchísima participación tanto en universidades como en sociedad civil, ¿no? En universidades es un poco lógico simplemente por la idea de los estudiantes, ¿no? La mayoría de los estudiantes en México son jóvenes. Vemos pocos estudiantes de otras generaciones, al menos que sean temas de posgrados o estudios más avanzados, ¿no? Y en sociedad civil sí es donde vemos la masa de jóvenes que participan, ¿no? O sea, desde procesos remunerados, que reciben, o sea, trabajan literal en estas organizaciones, hasta todo el tema de voluntariado que también está mayoritariamente cooptado por los jóvenes. En las áreas que más se involucran los jóvenes, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que vemos antes, hace unos años, donde más lo veíamos era todo el tema de medio ambiente, protección a los animales, esos temas. Pero estamos viendo que están migrando cada vez más a temas sociales, ¿no? Desde temas de desarrollo económico, desarrollo social, y ya también en temas políticos vemos que ya se involucran más de lo que se estaban involucrando antes. No necesariamente estoy hablando de partidos políticos, pero sí en organizaciones que trabajan esos temas. Entonces, este índice, la idea es que no nos sirva nada más a nosotros como OLIN, sino que les sirva a todos, ¿no? Se lo compartimos siempre a legisladores, diputados, senadores, a nivel local, a nivel federal. Pero también es importante que si hay una persona que está interesada en estos temas, también consulte el índice y lo aproveche, ¿no? Que lo cite, que lo use donde quiera. Para nosotros es información pública, está en nuestro sitio de internet, lo pueden descargar y pues que lo usen para lo mejor posible. Pues está aquí ensayando ya el compañero para ser floor manager. Vas bien, vas hasta más despejado, que la mayoría de los compañeros que andan pues muy desmañanados. Oye, compañero Hugo, ¿verdad? Hugo. Mi querido Hugo, cuéntanos de cómo se va agravando la situación. Ya eres de por sí un grupo en desventaja al ser joven. Y si dentro de este grupo de juventud le agregamos algún otro grupo en desventaja, ¿por qué? Porque lo estigmatizamos o cualquier cosa, como ya hablábamos de la comunidad LGBT. Ahora imagínense con alguna discapacidad. Lo que hay que remontar, ¿verdad? Sí, así es. Pues mira, yo terminé de estudiar, salí de Ingeniería en Biotecnología, me fui a trabajar a Guadalajara durante un tiempo. Por inseguridad me regresé mejor a la Ciudad de México. ¡No me digas! Y entonces, pues bueno, ahora sí que, pues ya aquí, pues es que aquí vivo. Pues ya qué, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues aquí me meto, sigo trabajando. Mientras estaba estudiando, hice mi servicio social a una fundación que se llama Fundación SEDAC, o se llama Fundación SEDAC. Regreso y entonces digo, bueno, pues me sigo trabajando de voluntario un tiempo en lo que pues, conseguimos algo. Mientras estoy trabajando ahí de voluntario, pues estos chicos, como los que ahorita van a entrevistar, pues se ganan mi corazón finalmente, ¿no? Entonces, pues veo la problemática que existe con ellos en cuanto al qué tanta facilidad tienen ellos para conseguir trabajo. Sí, de por sí para nosotros a lo mejor es complicado. Todas las puertas están cerradas, imagínate. Mis amigos, a lo mejor tengo personas conocidas a las que, no sé, no tienen trabajo, ¿no? Y estudiaron un chorro. A lo mejor regulares, podríamos decirlo, y realmente no tienen ningún mayor problema. Y me doy cuenta entonces de que, bueno, mis otros amigos que tienen una discapacidad la tienen todavía más complicada. Y entonces así es como, pues decido, digo, soy egresado del TEC, entonces ahí viene el espíritu emprendedor, perdón por el eslogan. Y entonces, bueno, pues decido poner una empresa. Y entonces, ¿por qué no emplear a mis amigos que tienen discapacidad
y darles esta oportunidad de que tengan ese acceso al trabajo. Y entonces así nace 21 Maki, que es nuestra empresa. Ahorita Ahí está. platicaremos un poquito. ¿Por qué el 21? El 21 es por la trisomía, entonces Claro. Es un cromosoma de más en el par 21. Entonces, ¿Y por el eso Maki? Maki son los rollitos de sushi. Ahí Es que está la cosa. nosotros preparamos sushi, nosotros preparamos pizzas, coffee breaks, etcétera, etcétera. Oye, pero Y ya acá- te quiere botar la chamba aquí, Sí, ¿eh? El ahorita- compañero ya se quiere venir aquí de floor manager. Así es. Oye, pues otra, aquí un joven down. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Te ayudo con el micrófono si quieres. No, yo. Tú solito, bueno. También cantante. Bueno, hay que preguntarles. Oye, Roberto, cuéntame, ¿te sientes bien trabajando acá con Hugo? Sí. ¿Y cuántas horas al día trabajas? Yo que 12 a 1 a 2. Ok, 12 horas, vas a ver, ¿eh? No, de 12 a 1 hora. Oye, ¿dónde aprendiste a realizar este tipo de comida que es tan especializada? Veo yo que hacemos con todo, somos 7, ¿verdad? ¿7? Sí, bueno, no, ahorita ya somos 10 Pero- chavos. ya sí, no, creció. están trabajando con nosotros. 10 chavos down, ¿cómo la ves? Somos 10. Yo, voy a decir los nombres, que no estás aquí. Yo, May Fernanda, Aarón, mi hermano, Lojana Juárez y más guapo. Oigan, hay que preguntarles también otra situación. Los familiares aceptan verlos como jóvenes y no como eternos niños, bebés, de, ay no, ¿cómo se va a ir mi bebé a trabajar y todo esto? Fíjate, nos hemos dado cuenta de que depende mucho de la generación de los papás. Entonces, por ejemplo, la familia de Roberto, que son pues relativamente jóvenes, pues entonces realmente ellos tienen estas ganas de darles la oportunidad a ellos. Nos hemos encontrado con a lo mejor otros chavos que están con nosotros que sus papás son un poco más... Ya no se cuecen al primer hervor y acumularon experiencia. Ellos sí... Son más como que- reticentes. Exacto, no terminan de confiar mucho en este sentido, ¿no? Pero bueno, ahora Claro. sí que es darles la oportunidad y demostrar que son miembros útiles de la sociedad, Claro. Aunque tengamos una discapacidad. Ahí está la cosa. Oye, pues panel, por favor, platíquenos cómo se vive ser joven y además estar en alguno de los otros grupos en desventaja. Entiéndase indígena, entiéndase ser mujer además embarazada. ¿Cómo se vive esto? Pues hay una doble exclusión, siempre. Primero porque por ser joven normalmente te estigmatizan y si aparte tienes alguna característica que te hace distinto, tienes otra exclusión. Y esa otra exclusión necesita forzosamente de agrupaciones de la sociedad civil para atenderse. No es que tengan que haber políticas públicas para todo, pero la enorme cantidad de organizaciones de la sociedad civil creo que está empezando a trabajar. Y el caso que acabas de plantear es sensacional, o sea, un grupo de chavos que a pesar de tener esa exclusión se juntan para hacer comida, para producir comida y para capacitar a la gente. Esto mismo lo vas a encontrar con indígenas, lo vas a encontrar con migrantes, lo vas a encontrar con gente pobre, lo vas a encontrar con gente que estuvo en la cárcel, con todo esto. Y estas agrupaciones de la sociedad civil creo que es una de las mayores fortalezas que tiene el país, o sea, más allá de la política, las redes y estas nuevas formas de comunicación están movilizando a la comunidad y están movilizando a los chavos y están abriendo estas nuevas formas de participación. Y ahí creo que es en donde empata el tema de jóvenes, sociedad y futuro, ¿no? Con la gente de la sociedad civil. Greta. Bueno, ya que estamos hablando de exclusión, creo que hay un tema en donde los jóvenes sí tienen una situación muy grave de exclusión, que es la política. O sea, ¿qué pasa con estos jóvenes que quieren estar en un partido político, pero que no pueden, ¿no? O sea, entrar a militar a un partido político, pues todo el mundo lo puede hacer. Sin embargo, crecer en el partido político, llegar a ser candidato, llegar a ser asesor de una campaña, es súper difícil. Y lo vimos, por ejemplo, en estas elecciones. Tuvimos súper poquitos candidatos jóvenes a diputaciones a nivel federal, por ejemplo, que
terminó en que solamente de 500 diputados que van a integrar la nueva legislatura muy pronto en septiembre, solamente 28 tienen menos de 30 años. Es un poquito más del 5% de los diputados, y esto estoy sumando los pluris y los de mayoría, o sea, no, ni siquiera es algo que diga, bueno, pero hay un chorro de pluris. No, o sea, definitivamente los jóvenes la estamos viviendo difícil para entrar en las instituciones como más rígidas, ¿no? O sea, como los partidos pero políticos. Ahí, por ¿sí? ejemplo, tuvimos a Pedro Kumamoto. Que ¿no? perdió. Que perdió. Y que no estaba dentro de un partido político, sino que estaba de forma independiente haciendo un trabajo un trabajo político, construyendo la base a través de Wikipolítica. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuántos Pedros hay en México? ¿No? O sea, o ¿por qué es tan difícil que haya otros casos como Pedro? Es que ese es el asunto. Tenemos que romper con los partidos políticos como están, por excluyentes, por tranzas. Tenemos que dejarlos atrás. Héctor. Y tenemos que construir nuevos políticos que participen, como era el caso de Pedro Kumamoto, perdón. Sí, pero tampoco ser independiente garantiza en sí mismo que vas a ser un demócrata. No, claro. Porque además el asunto de este vato de Guadalajara, ¿no? Del ITESO, al final terminó en un escándalo por la poca claridad del manejo de la dieta como político que era. Entonces, tampoco garantiza en sí mismo, ¿no? Toda esta cuestión. El ser joven o el ser independiente. El Bronco fue un escándalo, ¿no? A ver, adelante, Carlos. Yo creo que por una parte necesitamos empezar a dejar de mirar a los jóvenes como una gran masa homogénea de personas y empezar a segmentarlas. Estamos escuchando casos muy específicos y un joven no tiene nada que ver con el otro porque viven realidades distintas. Si no empezamos a segmentar y a focalizar las políticas públicas, las intervenciones y las estrategias, quiere decir que no estamos entendiendo. Y lo otro es que pareciera que les pedimos cosas a los jóvenes. Tú eres joven, entonces necesitas adaptarte a mis programas, necesitas adaptarte a la lógica política partidista tradicional. O sea, el joven se tiene que adaptar a lo que hemos venido viendo por décadas, cuando en realidad tendría que ser diferente, tendría que ser al revés. Tendremos que generarle condiciones a los jóvenes para que puedan florecer. Porque parecía que pensamos que los jóvenes necesitan que les demos, ¿no? Este asistencialismo, cuando en realidad yo creo que la mayoría de los jóvenes lo que piden son condiciones ya no favorables, condiciones aceptables. Que mi calle no esté oscura, que no me asalten cada tercer día, y eso no tiene nada que ver con ser joven, tiene que ver con vivir dignamente nada más. Oye, me acuerdo de un programa que habían hecho para las juventudes, pero todavía no existían las redes sociales y estaban jóvenes y personas que les habían hecho el programa. Y le dice, pero es que ustedes no aprovecharon unas becas que dimos. Dice, ¿y dónde publicaste la convocatoria? Claro, ¿Dónde? Dice, pues en el periódico. Dice, ya perdiste. Adelante, Alfredo. Sí. Bueno, a partir estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, tenemos un discurso, una narrativa desde el asunto adultocéntrico como también institucional, de que a los jóvenes les exigimos que resuelvan los grandes problemas de la nación. Eso no pasa por la condición de la juventud. No, o sea, ¿por qué los jóvenes tienen que ser lo que las generaciones anteriores, políticamente hablando, institucionalmente, no han podido hacer y nos han dejado un país en el desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido de abrir espacios, como decía Héctor, construir ciudadanía y demás. Y lo otro que quisiera comentar, que está implícito, ¿no?, con la discriminación, volver a repensar el espacio de socialidad de la familia. Me parece, lo dijeron acá, lo hemos comentado, la familia en términos que hay que recordar que en términos amplios la sociedad mexicana es conservadora. Y por lo tanto la familia, tenemos una familia clerical, conservadora, pero al mismo tiempo también intolerante en la versión general de lo que es ser papá. Intolerante ante la diferencia en términos de la decisión sexual, por ejemplo. Y otra cuestión importante, tenemos una familia que violenta, una familia que la violencia está cabrona en el espacio de la familia. Más o menos 5 de 6 jóvenes padecen la violencia en su casa. 3 de 4 la observan.
Entonces, cuando le preguntas a los jóvenes, encuesta nacional de juventud, ¿cuál es la instancia a la cual recurrirías en problemas? Te diría la familia. Entonces tú dices, carajo, y es la que más te violenta y esa es la que más recurrirías. Entonces hay que repensar el asunto en términos de el espacio familiar, que es en una gran parte muy intolerante en términos de que no acepta la estética corporal diferente a una orientación sexual o la discapacidad. Entonces, el ámbito familiar es el espacio privado donde más se violenta a nuestras juventudes. Oigan, un segundito, ¿eh? Yo sé que hay manitas levantadas tanto en el panel como por acá que hasta nos van a cantar, ¿cómo no? O a rapear, digámosle, pero espéreme tantito. Vamos a una pausa. La diversidad y heterogeneidad de ser joven. No hay una sola forma de ser joven. Hay dos actores que son los que más los violentan. Uno, los cuerpos de seguridad del Estado. Y el otro gran personaje que violenta a los jóvenes en el espacio público es el crimen organizado. En México ser joven es entre 12 y 29 años de edad. No tenemos una ley de la persona joven, pero tenemos una ley administrativa que es la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. El grueso de esa población son 38.7 millones. Y la distribución en género sigue siendo más mujeres que hombres, casi en 50-50. Nosotros empezamos a trabajar este asunto hace 30 años. Y lo único que te puedo decir es que es lo mismo. Con todo respeto por las políticas públicas, no funcionan. O sea, no existen las políticas públicas para jóvenes. Los chavos actualmente están reaccionando de una manera muy distinta a como lo hicimos antes. Cuando hablan de los ninis, yo no pienso en los chavos, pienso en los políticos que ni estudian ni trabajan, pero ¿cómo cobran? Entre 1 de cada 3 o de cada 4 mexicanos es joven. Entonces, si le pegas a esta población, le pegas a todo el país. Pensamos en juventud y pensamos asistencialmente, o sea, pensamos a los jóvenes que hay que darles. Pues hay que darles becas, hay que darles transporte gratis, hay que darles una tarjeta de descuento y un concierto, ¿no? Y entonces ya se terminó la política pública de juventud. Un problema estructural muy grave que tiene México es que no entiende a las políticas públicas de juventud como algo serio. Hace falta seriedad y creo que hace falta un cambio estructural en el tema de juventud en México. Los jóvenes no requieren becas. O sea, requieren habilidades, requieren competencias y requiere el INJUVE no que operemos convocatorias, requiere que tengamos un grado alto de interlocución. Los hemos abandonado. Pienso que si ahora estamos hablando tanto de los jóvenes es porque el agua nos llegó al cuello con la violencia. Los jóvenes han estado abandonados desde siempre. Ha habido una distancia y un divorcio, una lejanía y un desinterés por ellos permanente. Les hemos hecho creer que la corrupción no se va a terminar, les hemos hecho creer que el éxito es igual al dinero y un montón de promesas rotas. Tendríamos que entonces pedirles perdón y después empezar a escucharlos. Mujeres Indígenas por Ciarena es una organización de base comunitaria en el estado de Oaxaca. Está mayormente conformada por mujeres indígenas, tanto profesionistas y activistas. Trabajamos con mujeres, jóvenes y niñas indígenas. En el caso de jóvenes indígenas se trabaja a nivel comunitario a través de colectivos de jóvenes. En cada comunidad donde se elabora hay diferentes colectivos. Se da formación y capacitación sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, entre otros. Obviamente trabajamos derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que no se desvinculan de los derechos específicos de las juventudes. También promovemos la articulación de los procesos organizativos de los jóvenes indígenas. Esto nos ha llevado a articularnos con otros procesos organizativos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Hemos fomentado el intercambio de experiencias entre jóvenes indígenas de México con jóvenes indígenas de diversos países. Fomentamos la participación e incidencia de jóvenes indígenas a nivel internacional, como es el Sistema de Naciones Unidas. Cada año fomentamos que vaya una pequeña delegación al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, donde llevan recomendaciones específicas sobre el tema de jóvenes. La idea es que se dé una formación a nivel comunitario y luego se incida en espacios internacionales sin desvincular lo internacional con lo comunitario. Algo que hemos impulsado con los jóvenes es que no es un beneficio individual, sino es un beneficio colectivo.
Nosotros llevamos a cabo talleres sobre derechos de pueblos indígenas y ahorita sobre derechos sexuales y reproductivos. Se llevan talleres a nivel comunitario. Este año, por ejemplo, los jóvenes propusieron que los talleres se lleven en las diversas comunidades. A veces se llevan en el Istmo, a veces se lleva en el Bajo Mije, probablemente el próximo se lleve en la costa de Oaxaca, y culminamos la serie de talleres con un foro regional donde llegan los diversos colectivos de jóvenes indígenas. Invitamos a otras organizaciones indígenas, no necesariamente que trabajen con jóvenes indígenas, pero sí con la población joven, para hacer como este intercambio de experiencias, ¿no? Y estos son a nivel comunitario, talleres, capacitaciones, foros y demás. A ver, primero que ahora estaba levantando manita, por favor, adelante. Únicamente seguir la misma línea que nos preguntabas de qué pasa pertenecer a otro grupo. También hay que trabajar con la sociedad, no únicamente desde el lado de gobierno. Si la ENADIS, por ejemplo, que es la encuesta nacional de discriminación, dice que si tú ves a un grupo de jóvenes en la esquina de tu calle, le llamas a la policía, el 60% de los entrevistados dicen que sí. Es decir, la criminalización y la estigmatización también pasa por la sociedad y pasa por todos. O sea, no les dicen vestidos de alguna manera, no les dicen si es de noche, es de día. Preguntan, ¿un grupo de jóvenes reunido en la esquina de tu casa, llamas o no a la policía? Sí, le llamo a la policía. Se llama aportación de cara. Sí, portación de cara. Exacto. Oye, Portación qué de cara de ser joven, ¿no? Y ahorita, pues, indígenas, por ejemplo. ¿Qué más acá? Este dato interesante, pero en la misma encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, el 63% en términos amplios de los jóvenes en nuestro país son conservadores. Así es. Entonces, ¿cómo se construyeron conservadores? En una sociedad, en una familia conservadora. Cuando se les pregunta, ¿no? ¿Tú tendrías un vínculo amistoso con alguien que no es heterosexual? Te dicen que no. Te dicen, ¿estás de acuerdo en violar la ley para aplicar la ley? Y te dicen que sí. Les vuelven a preguntar, oiga, ¿y usted está con respecto al aborto? ¿Usted está de acuerdo que su pareja o dice, no? Entonces, estamos también, es cierto esto, pero también la otra cara de que hay una parte de juventudes de la ultraderecha de este país, que son intolerantes, ¿no? Esos son también, digamos, el otro rostro que no quisiéramos o no estamos muy de acuerdo, de una juventud en términos amplios conservadora. Ahora, otro asunto rápido, la discriminación. Pero hay una discriminación contra la condición muy fuerte en el espacio público y privado de ser mujer joven, ¿sí? Todo, por ejemplo, en la circulación pública, en el espacio de la calle, todo el tiempo molestando una gran parte a las mujeres, ¿no? Por su condición. Entonces yo creo que ahí también es algo que, si bien estamos coincidiendo que las juventudes son heterogéneas, múltiples y diversas por clase social, pero alguna clase social la sufre más por ser esa clase social baja, ¿no? O por tener, como dice Héctor, por postración de rostro, un joven circulando la ciudad moreno, ¿no? Con una facha, una estética no convencional, con tatuajes o piercings, y además vive en un hábitat en Esayor o en Iztapalacra, tiene más condiciones sociales y culturales de ser discriminado y ser detenido por los cuerpos de seguridad, ¿no? Pero fíjate, hace 30 años que empezamos el trabajo con los chavos, uno de los puntos era frenar las racias y las detenciones ilegales con los policías. O sea, el problema que enfrentamos eran detenciones los fines de semana de estos chavos, y los policías después publicaban, detuvimos a tantos pandilleros, detuvimos a tantos delincuentes, y entonces venía una estigmatización de todo el grupo. Y el trabajo inicial que arrancamos desde el Instituto de Investigaciones Sociales fue frenar la violencia en contra de estos jóvenes de clases populares, conocidos como bandas, ¿no? Y por eso hablo de la aportación de cara. Pero conforme ha venido creciendo el país y han venido reproduciéndose los problemas, pues esto
hoy está en toda la República. Y te voy a decir, la detención ilegal en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Tamaulipas, en Tapachula, hoy esas detenciones ilegales están presentes con los actuales policías. Y no puedes estar resolviendo parcialmente, ay, pues frenen las detenciones aquí, y ahora vamos a detener allá. Que ese es un problema. Entonces, digo, entiendo los datos de las encuestas, entiendo el asunto, pero tenemos que subir el nivel hacia una política de Estado. O sea, estas detenciones ilegales siguen vigentes en la República y hay que resolverlas. A ver, Greta. A ver, rapidísimo, retomando un poco el tema de la mujer, creo que también hay algo súper importante que es cuando hablamos, por ejemplo, de los ninis, que yo no hablo de ninis porque me choca ese término, pero cuando se habla de los ninis no se dice que 7 de cada 10 ninis son mujeres jóvenes que se dedican a cuidados del hogar. Esto significa o que son mamás y cuidan a sus bebés o que cuidan a adultos mayores, ¿no? Y entonces no se les visibiliza, se les estigmatiza como son unas flojonazas, ¿no? Claro. No son ninis. No son ninis, o sea, definitivamente la aportación que están haciendo estas mujeres y hombres, porque también hay hombres jóvenes que se dedican a los cuidados, es grandísima. O sea, yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos podido terminar la primaria y la secundaria si no hubiéramos tenido a alguien en nuestra familia que nos hiciera un sándwich, que nos llevara, que nos cuidara. O sea, definitivamente la aportación de estas mujeres y hombres jóvenes que están en el tema de cuidados a la economía mexicana es muy grande y creo que tenemos que dejar de estigmatizarlos y tenemos que darles por lo menos un reconocimiento, si no un reconocimiento material de un sueldo, lo que sea, por lo menos un reconocimiento a la aportación tan grande que están haciendo la sociedad. Que bueno, ya está tomando en cuenta, me parece, para el Producto Interno Bruto, el trabajo en el hogar, porque invisibilizado absolutamente. Adelante, Carlos. Yo quiero llamar la atención, y hablando de todo esto que no hemos hecho o que hemos dejado de hacer, no hemos sabido, las generaciones mayores, no hemos sabido ser modelos dignos para nuestros jóvenes. Y eso tiene que ver con cómo estos jóvenes no se formaron espontáneamente ni a sí mismos. Son producto de un contexto, de una realidad y de un entorno que nosotros, las otras generaciones, hemos construido. Entonces, no hemos sabido ser un modelo digno de político, no hemos sabido ser empresarios, modelo para ellos. Bueno, todos menos Peña Nieto. Bueno, digo, modelo como ejemplo. Sí, como ejemplo, claro. No hemos sabido ser padres ejemplares para estos jóvenes. Entonces, en las narrativas les pedimos algo, les decimos algo, pero la norma social y la presión social va en el sentido contrario. Les pedimos que hagan trampa, les pedimos que sean éticos, pero la lógica social dice, haz trampa para salir adelante. Les pedimos que sean responsables y tomen buenas decisiones, pero todo el contexto está diseñado para que las tomen mal o para que no las tomen en libertad. Entonces, hay un doble discurso social ahí, el que tenemos que hacernos cargo y empezar a asumir nuestras culpas, ¿no? A ver, ahora... Sí, únicamente, justo señalar que esto pasa a nivel sociedad. Con las historias de vida de los Premios Nacional de Juventud tenemos a Pedro Pablo, que es un joven de origen indígena de Oaxaca, que nos contaba cuando estaba redactando su discurso que su mamá le prohibía que aprendiera zapoteco. No quiero que hables zapoteco, porque no, te van a discriminar. Y así nos los decía. ¿No? Y luego se fue a la ciudad, porque venía de un pueblo, y andaba en guaraches. Y se fue a Estados Unidos en guaraches y nos decía, allá un mexicano me dijo, ¿qué indio guarachudo? ¿No? Y decía, estos guaraches han viajado más que tú y se está graduando hoy en día del MIT con una licenciatura de calidad internacional y con otro lenguaje, ¿no? Que es el químico, son las fórmulas, son estas historias de vida. Tenemos, por ejemplo, otra de una joven indígena, ser mujer, ser indígena, ser joven, que le decíamos, oye, ¿cómo es en estos procesos de redactar su historia de vida? ¿Cómo ves la relación con tu mamá? Y le costaba comentar que su mamá era la que le decía y la frenaba. Le decía, tú eres la más chica y tú te quedas en la casa cuidando a tus hermanos y cuidándome a mí. Entonces me decía, no voy a hablar de mi mamá. ¿No? Entonces, esas historias de vida que muy en lo cotidiano, muy en un trabajo que hacemos etnográfico con los de galardonados, pero que es el retrato de una sociedad muy conservadora, ¿no? Que señalaba y que existe. También hablar de salud sexual, saber que hay una cartilla de derechos sexuales y que la publicamos y que estamos con muchas asociaciones de la sociedad civil
pues un grupo de sociedad civil nos pone y dice, el INJUVE promueve la perversidad, ¿no? Entonces también es una sociedad conservadora y solo porque estamos hablando de derechos sexuales, que Fíjate no son que más que hablar de afectividades. Me inquieta mucho que debido a un caso muy grave de lo que le han llamado ahora etnopornografía, en donde grupos criminales han grabado contra su voluntad a mujeres jóvenes indígenas siendo literalmente violadas y luego se vende esto, pues la Suprema Corte evidentemente ratificó este asunto de una ley contra la pornografía. Sin embargo, esto también le da armas a otros grupos mucho más conservadores para que se incluyan en ese costal muchas otras cosas y esto cree a su vez pues corrupción y demás. Es bien complejo lo que está viviendo en este asunto de los derechos de la sexualidad. Y espérenme que aquí mi querido Julio venía bien armado o no venías preparado. Claro. Julio, platícanos, ¿tú qué haces? Mire, yo me dedico desde la edad de 16 años a hacer rap y mi historia de vida ha tenido una evolución al paso de los años. Yo me dedicaba a hacer rap callejero precisamente al entorno en el cual yo me desenvolvía. Gracias a las convocatorias que se han lanzado por parte del INJUVE, hemos podido darle un giro drástico a lo que hemos venido haciendo años atrás. Ahora, ¿evolucionó? Sí, evolucionó, pero de una manera para mí hermosa, porque me di cuenta que el rap puede ser una arma poderosísima. Actualmente, pues, ganamos premio nacional en ritmo joven, premio estatal ritmo joven. Fuimos embajadores de la ONU, Agenda 2030 en mi estado. Hemos sido también nombrados como por parte de la Fundación Non-Violence Project. Estuvimos como embajadores de la paz. ¿Qué tal? ¿Y tus papás qué han de haber dicho? Ya no pierdas el tiempo. ¿Ah? No, fíjese, ¡Qué maravilla! Retomando el tema que dicen los especialistas, es bien cierto que la problemática muchas veces viene desde tu casa. Muchas veces te discriminan en tu propio hogar. Digo, no directamente de mis padres, porque mis padres siempre me han apoyado, pero sí familiares cercanos. Oye, esa música es de vagos. La familia extensa. Ya te metiste una banda, y banda como criminal siempre. Claro que sí, siempre. Pero pues vamos a mostrarle que no. ¿Te late? Claro. ¿Le ponemos la música? Va. Venga, mi Julio. Y nos va a rapear un poco para que vean que no es de enchilame otra. Ok, dice... Mi vida es un infierno desde que era muy pequeño. No dormía por las noches, no me daba sueño. Tenía mucho miedo cuando mi padre llegaba, por lo regular alcoholizado, y a mi madre golpeaba. Con impotencia yo miraba a mi madre en el suelo sometida a patadas por mi padre. Me golpeaban también por defenderla. Era difícil pero yo trataba de entenderla. En la escuela no entendía nada, no podía concentrarme, mi mente solo divagaba. En mis broncas pensaba y por eso reprobaba, pero eso a quién carajos le importaba. Quise olvidarme de la vida que llevaba y las drogas aliviaban ese peso que cargaba. Inconsciente de lo que estaba haciendo, era un niño y las drogas ya me estaban destruyendo. Yo no era un niño problema, mejor dicho, era un niño con problemas y problemas fuertes. Pues cuando alguien intentaba sobajarme lo golpeaba porque ya nadie más iba a agredirme. No me respetaba ni a mí mismo y el rencor se convirtió en fanatismo. Después de haber soportado tantos años a mi padre, ahora yo también era presa del alcoholismo. ¿Qué va? La Red de Juventudes Trans México. Desde 2014 nos dedicamos a tejer redes afectivas de diálogo intergeneracional y de defensa de derechos humanos, todo rumbo a procesos de educación para la paz, cuestiones también feministas y desde una perspectiva de juventudes. México durante los últimos años vive un bono demográfico que tiene que ver también con que los jóvenes somos mayoría. Sin embargo, ocurre que el tema de identidad de género y expresión de género no es un tema abordado actualmente de forma transversal a la hora de hacer políticas sobre las personas jóvenes. Entonces nos llevó a crear la Red de Juventudes Trans atendiendo esta problemática. Constantemente nos interesa convocar a las personas trans jóvenes a tener
reflexiones sobre temas de violencia que ejercen hacia nosotras, pero también que nosotras podemos ejercer. Nos interesa también el tema de ocupar el espacio público de forma de celebrar los cuerpos trans, de convocarnos a hacer también picnics, convocar también a denunciar las violaciones de derechos humanos, son dar asesoría jurídica a personas trans, lo cual es sin costo y es para personas trans de todas las edades. La asesoría, pues claro que parte desde personas jóvenes también para saber que las personas jóvenes queremos socializar los conocimientos que tenemos. También damos talleres afectivos de forma en la que trabajamos el cuerpo, nombramos las violencias. Trabajamos también con personas aliadas para saber pues, cómo podemos hacer un trabajo en conjunto, que para transformar pues, necesitamos también aliados y aliados partiendo desde una ética afectiva, una ética feminista de derechos humanos, pero también con perspectiva de juventudes. También hacemos actividades a nivel internacional, como hacer incidencia en tema de derechos humanos, ya sea en instancias como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel local en diversas instituciones. En la academia nos interesa mucho trabajar principalmente para saber que las personas trans no solamente somos objeto de estudio, sino también somos personas capaces de generar producción teórica, capaces de también adquirir conocimientos. Es una forma en la que hemos incidido y creo que hemos tenido una respuesta después de 4 años de haber sido fundada la red. Ha tenido grandes alcances, también para dar un mensaje a las personas jóvenes de que otros espacios son posibles y que no estamos condenados a los espacios de invisibilidad, de precarización, sino que podemos hacer, podemos accionar y nuestra creatividad, nuestra empatía y nuestros afectos son completamente necesarios para activar juntos. Ahí también las mujeres presentes dentro de esta gran variedad de juventudes. Oigan, y vámonos a otro tipo de juventudes, los que están jugando fucho, yo sé que a muchos les gusta, pero contra todo pronóstico, ¿verdad, mi querido Israel? Sí, hola, mi nombre es Israel Pérez Rivero, soy portero de este gran equipo que es los Guerreros Aztecas de la Ciudad de México. Con mucho gusto. Seamos honestos. Seamos honestos. Dime, Fer. ¿Qué te dijo tu familia cuando le soltaste? Pues soy portero con todo y esta discapacidad primero, adquirida. Esa risa irónica, ¿no? De que, ay, ¿cómo crees? No manches, ¿no? ¿Cómo crees? Dice. Y pues... Ahorita ya no dan crédito, ¿verdad? No, pues no, porque ahorita pues he sido también portero, he sido preseleccionado para jugar nacionalmente. Bueno, con el equipo de la selección mexicana de amputados, porque ahorita se nos viene el mundial también de amputados, muchos no lo saben. Hay el equipo de fútbol de amputados representando a México y vienen 24 equipos, alrededor más de 24 equipos en la de liga todo el mundo. son ustedes, pero súper picudos, los guerreros, ¿verdad? Así es, ahorita estamos en la final, gracias a Dios. Nada más que no hay con qué irnos a Monterrey. Perdón, yo soy bien gorrera, man, perdón, tengo que pasar la charola. Exactamente. Si hay alguien que se moche, nos preste un autobús para llevar a los compañeros, que se moche con alimentos. Es que de verdad está complicado. Ahorita nos toca ir a Monterrey a ¿Cuándo jugar jugamos el sábado que viene. Jugamos el primer partido, que es el de ida. Viene Monterrey aquí a visitarnos al de este campo deportivo Plutarco. Y están todos invitados cordialmente a la 1 de la tarde. Para echar la porra. Que nos echen porras. Yo estoy ahorita, para echar la chela. Bueno, eso ya es aparte. es aparte. No, y ahorita, pues, como dices, Fer, sí es muy difícil para nosotros como personas de discapacidad. Bueno, por ejemplo, yo para encontrar trabajo, ser discriminado en el sentido de laboral, de llegar a empresas grandes, para no decir nombres, de pan, papas, llegar y, por el hecho de mi discapacidad, llegar y de pedir trabajo y decirme, no se puede, es que por el grado de discapacidad no puedes, porque aquí se necesitan de que muevas por lo menos una mano bien. Y yo, pues no, que estas empresas fomentan y publican la inclusión para personas con discapacidad, cuando no es cierto. Y bueno, esto es, y a nivel de el transporte, la misma sociedad nos limita a nosotros, porque vamos nosotros caminando, yo por ejemplo no me puedo agarrar bien,
y ya se sientan en el lugar de la persona con discapacidad. Y nos ven así como que todavía no me ven. Y... Total, usted ni se cansa, joven. Oye, ¿y Hugo que ha de ser como el CR7? Ay, el guapo del equipo. Oye, Hugo, cuéntanos, ¿para ti qué significó como joven que habías visto ya de plano cancelada tu vida el poder jugar y jugar en un equipo tan exitoso? Hola, mi nombre es Hugo Cárabes y pues yo pensé que ya nunca iba a volver a jugar fútbol. Yo tuve un accidente en una motocicleta, por eso fue de que sufrí una amputación en mi pierna izquierda. Pero ahorita tengo un año jugando fútbol de amputados y voy a participar en la final, si Dios quiere, el sábado y para mí es un orgullo y... Y la van a ganar. Sí, Oye. Nadie creía en nosotros, hasta donde estamos llegando, sin recursos ni nada. Viajamos cada 15 días es una liga nacional que es de ida y vuelta, de visita recíproca, y no tenemos los recursos, pero nos la arreglamos como podemos para poder viajar y cumplir nuestros sueños. Oye, ¿juegan con muletas o con prótesis? También hay que contarle al público. Jugamos con muletas canadienses y sin prótesis. Se juegan 6 jugadores en la cancha y el portero también ahora sí que a fuerzas tiene que estar amputado de un brazo, igual que todos los jugadores de una pierna. Oye, pues yo sí le pido un aplauso a Lino porque creyó y porque tampoco sabía nada de esto, Se le acercó un compa amputado y dijo, vámonos a meter a Google y a ver ahí qué dice. Y dijo, mira, sí se puede. Y con ver que otro lo dijo, yo creo que ustedes son el ejemplo para muchos otros jóvenes y también para mujeres, jóvenes que también tienen su selección. La verdad, pues, ahora, ¿qué le dirías a otros jóvenes que están viendo su vida cancelada, ya sea por una discapacidad o por cualquier otro tema? Pues no hay límites en la vida, no hay discapacidad alguna. La discapacidad solamente está en la cabeza, no en perder cualquier miembro de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Perdone. Si alguien se mocha, presta un autobús, de veras los va a ayudar muy cañón. Gracias. Y compañero, Hola, cuéntenos usted. Uy, usted trae tatuajes. Todo mal. ¿Me lo dejan entrar a los aviones? Pues justo mi mamá siempre me dice, todo mal contigo. El cabello, los tatuajes, gay, bailarín, mal, todo. No, bueno. Extiéndale su acta de defunción al joven. No, ¿cómo creen? A ver, cuéntanos todo. Pues mira, yo me dedico ahorita a YouTube y soy bailarín. Justo en mi canal me encantó el enfoque del programa porque en mi canal hablo de esta parte de decirle a los jóvenes, hazlo como puedas, como quieras, sin limitaciones. Claro. Y tengo un área del canal en la que cantamos en señas, o sea, música para sordos. También baile. A mí me conviene esa porque así no desentonaría tanto. Y precisamente Estiel, nuestra compañera, ha estado en coros precisamente de cantantes de lengua de señas mexicanas y concursando. Es increíble, la verdad es que tienen una capacidad impresionante. También di clases de baile a sordos y le digo a mis alumnos oyentes que a veces hasta son mejores que Perdón, pero el ritmo y todo lo que se siente, ¿verdad? Sí, y tocaban otro tema interesante también que me gustaría comentar, que fue esta parte de la información. Yo creo, y comentaba hace un poco en mi canal con otros compañeros influencers, youtubers, que lo que nos falta a México es información enfocada. Información enfocada porque... O sea, hay un chorro. Hay un chorro, pero en realidad no sabes, o sea, sabes como lo básico de todo y no te sirve en realidad. Porque mucho me decían a mí, por más talento que tengas, el trabajo que hay detrás de ese talento es el que te lleva el resultado que quieres. Adelante, claro. ¿No? Entonces, hay un libro que se llama Basta de Historias, que justo habla de que México vive mucho en su historia. O sea, que todo lo que hace Clavados México en el duelo. está clavado atrás. Y pone dos ejemplos que me gustaban mucho. Uno en Finlandia, que dice que a los bebés que les veían capacidades de futbolistas, les ponen a ver el fútbol desde que están en la cuna. Rarísimo, pero bueno, suena como interesante, ¿no? Y otro que dice que en Asia los billetes tienen las caras de los emprendedores que acaban de salir o de algún chico que acaba de descubrir algo. Entonces es como esta motivación a los jóvenes de decirle,
Tú eres el que reconocemos. está ahorita, ¿no? El que está ahorita en este país, el que representa ahorita, te reconocemos de esta manera. Qué padre. Sí, es y que padrísimo. no nada más la pongan, que se queden unos billetitos, claro, ¿verdad? también. Porque luego nomás los ven pasar. Oye, qué padre. ¿Tu canal cuál es? Estoy como Rodrigo Aburto tal cual, y igual en las redes sociales como Rodrigo Aburto. Y nuestro amigo rapero está como Bala MC, pero Bala con B chica. Bala MC, para que también Bala lo puedan MC. encontrar, pero luego empezaron a preguntar en las redes. Pues muchas gracias por ese esfuerzo, ese trabajo y por dar visibilidad y voz a quienes creemos que no la tienen. Creemos. Muchas gracias. Creemos, ¿eh? Sandra, adelante, que tenemos así, mire, montones de llamadas y de participación. Odette Hernández dice, hacen falta escuelas para padres, orientación familiar efectiva. También Julio Cortés dice, hoy día el ser tolerante o no violar los derechos de los demás ha roto con los valores humanos o de sociedad y pone entre comillas estas frases de el decirle a alguien que es muy anticuado o que eso era de antes. También una llamada importante e interesante que tengo acá de Norma Lilia en Facebook Live dice, ojalá y los jóvenes actuales tuvieran el interés por investigar las condiciones que vivimos los jóvenes de los 70 y 80. Ni con 10 nos daban becas, a los 18 ya se contemplaba irse de la casa, las mujeres embarazadas se expulsaban de la escuela y de su casa, no había seguro en las escuelas, ni becas de solidaridad, prospera o progresa, útiles escolares, nada de uniformes gratis. Dice, las medallas al mérito no servían para conseguir un trabajo, etcétera. Y comenta, bájenle a estar victimizando a la juventud. Todos padecemos las etapas y los gobernantes que nos tocan y cada quien tiene que luchar por salir adelante a pesar de eso. Y A ver más. qué nos dicen de esto, Entonces, porque exacto. aunque a uno le duela mucho el juanete, el otro no deja de dolerle. O sea, de cada quien su dolor y su época, problemática, y ahora se va a volver la mirada mucho a la juventud, de las juventudes de los 60, 70, por los 50 años del 68. ¿Qué opinamos de esto? Sí, bueno, yo creo que, como decía, ¿no? Y decíamos, situar a las juventudes en el aquí y en el ahora. Están en otro tipo de contextos y en otro tipo de situaciones. Y espero que alguien o algunos de los nuevos funcionarios hayan visto el programa, porque el programa a través de las cápsulas como los relatos de los chicos justamente están dando cuenta de esa gran diversidad y heterogeneidad y también en el sentido el poder que hay, ¿no? de que estas formas de ser juventudes son de las pocas vistas y atendidas por esa mirada, digamos. Oye, que se dejen asesorar y que escuchen a los jóvenes, que sí los metan a su equipo, no nomás de trae, corre, ve y dile. Yo creo que eso es pero muy, muy necesario para que no se nos olvide lo que vivimos siendo jóvenes. Y ligado con esto de un poco el asunto es en términos de que también yo les diría a las juventudes, ahora estas y las otras, que tienen derechos. Que tienen derechos y que en ese sentido como ciudadanos los tienen que demandar, pero junto con las responsabilidades asociadas. Oye, ¿cómo los demandamos? Porque ya ves que pues, desde que nace uno pues, tiene derecho a casa, educación, todo. Pero no he ido a dónde. No, ¿cómo lo puedo hacer imputable? ¿Cómo puedo decirle, a ver, me toca? Como decían los anarcos, ¿no? Acción inmediata. Pues vayan y tomen los institutos y protesten, ¿no? Vayan y tomen el espacio público y visibilícense. No alcancé estudios y tengo derecho a ellos, Claro, pues hay ¿no? que pedirlo, y además ¿no? a través de las redes sociales, Exigirlo. que es una de las claves Ojo, no importantes. violencia, ese es otro asunto, porque también luego me los infiltran y se hace un lío, ¿no? Pero la juventud es naturalmente incómoda, tiene que ser incómoda para empujar el progreso si no social. Tiene que levantar la voz. Si no, no se expresa, Por ¿no? supuesto. O sea, De Greta. acuerdo. Bueno, yo para cerrar diría que hoy en México tenemos la generación más grande de jóvenes de toda nuestra historia, pero estamos a punto de transicionar a la generación más grande de adultos de toda nuestra historia. Entonces, creo que tenemos que estar pensando ya no tanto en juventud, sino en los problemas que vamos a tener cuando seamos la generación más grande de adultos, o sea, en materia de salud, en materia, por ejemplo, de económica, ¿no? O sea, ¿qué onda con las pensiones? Que mi generación, pues, no sabe ni qué es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que México esté preparado para recibir a esta generación de jóvenes que se convierte en generación de adultos? Pues van a cambiar hasta los... Nosotros ya estamos en las fuerzas básicas. Van a cambiar hasta los anuncios del cine, van a ver, ¿eh? Ya no van a ser carros, sino andaderas, pues ya más efectivas.
Pero nada más para que veamos la orfandad en que tenemos a los jóvenes y bueno, que a ellos mismos les decimos, no, ¿para qué te dedicas a esa área? Hay un montón de pediatras, pero ¿cuántos geriatras hay? Y a ver, ¿ustedes saben que hay clínica dedicada a jóvenes y adolescentes? O sea, para ello. Pero le preguntaba yo el otro día a la doctora Guillermina Mejía, ¿cuántos hay? Me dice 2 en todo México. O sea, sí hay un grupo de doctores y doctoras especializados en jóvenes que tienen una problemática diferente y entonces ya no sabemos si seguirlo llevando al pediatra o qué onda. Bueno, así nada más están de olvidados. Adelante, compañeros. Pues, de la importancia del diálogo intergeneracional, o sea, no podemos dejar de poner el acento en las y los jóvenes hasta que no deje de suceder lo que nos comentan aquí en el norte del país, de seguir criminalizando a los jóvenes, pero de no olvidar que estamos en ciclos de vida y que somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos mayores, y el diálogo y la solidaridad intergeneracional es un enfoque que debe permear todo. Bueno, lo vimos en el temblor, ¿no? Así es. ¿Cómo se pudo hacer? Adelante, Héctor, ya 30 segunditos. Pues mira, creo que estamos en un momento perfecto, estamos en un momento de cambio político, estamos en un momento donde los millennials se volvieron importantes. Creo que la fuerza está con los chavos, con la sociedad civil, y hay que seguir apuntando por eso, porque ese es el camino de este país. Sobre todo, qué interesante, no los discriminemos porque son jóvenes y pueden provocar cambios. Adaptémonos. Gracias. Gracias.